Muy buen día, nosotros somos el equipo 4DECA y estamos conformados por los compañeros Campuzano García José Adrián, Cortés Gui José Elizabeth, Vanegas García Kevin Guadalupe, Correa Rivera José Diego y su servidora Heredia Pedraza Diana Laura. Nuestro tema es un molino de viento en el cual enfocamos el cálculo integral dentro de la agricultura. A pesar de los grandes avances tecnológicos en el campo de la agricultura, la producción agrícola continúa dependiendo de la meteorología y del clima. La energía eólica hoy en día ha sido de gran ayuda, ya que es una gran energía renovable y que son las alternativas más limpias y ayudan a cuidar el medio ambiente. Cada vez es más común el uso de molinos de viento para el bombeo de agua en municipios, suministro de agua en la agricultura y ganadería. Los molinos de viento se instalan tanto en pequeñas como en grandes explotaciones. El viento es una de las principales variables meteorológicas que actúan como motor principal. El aplicar el cálculo integral tanto en la acción del aire como en el funcionamiento del molino, incluso en los pesos de las torres, nos da una clara demostración de la importancia del cálculo integral en la tecnología aplicada a la agricultura y ganadería. La creación del modelo toma en cuenta diversas consideraciones teóricas para la estimación del potencial de la energía eólica. Por lo tanto, el modelo constituye un marco de aprendizaje tanto en cálculo integral como en física y matemáticas. Hola, mi nombre es Elizabeth Cortés Guigosa y yo les voy a platicar un poco sobre qué es el molino, su funcionamiento y sobre su historia. El molino es una máquina que se emplea para la molineada. Su función se basa en el movimiento generado por el viento, por el agua o por alguna otra fuerza motriz. Los primeros molinos surgieron en la prehistoria y se accionaban de forma manual. Su historia de los molinos tradicionalmente forman parte del paisaje europeo y han sido retratados en diversos símbolos culturales, incluso en libros como en el caso del Don Quijote de la Mancha. Los primeros molinos surgieron en la antigüedad en el marco de la revolución neolítica, en la que la agricultura se instaló como actividad principal de la humanidad. Estaban destinados a triturar cereales y gramíneas para producir harina, aunque también algunos tipos de tubérculos, semillas y frutos recolectados. El mecanismo es la molineada, que esta muele granos a grandes escalas, desde los romanos hasta épocas recientes y con independencia de donde se obtenía la energía. Generalmente consta de una piedra fija llamada solera, que podía llegar a tener un diámetro de 8,50 metros y 80 a 120 centímetros de espesor, sobre la cual se movía otra pieza semejante, la cual se llamaba voladera. En este caso, la piedra movía podía ser pequeña. La voladera podía ser pequeña de forma troncónica y al girar seguía la forma de una solera. En este caso se llamaba muela. Podía haber dos o más muelas sobre la solera y se movían mejor que la voladera porque tenían menos rozamiento, pero a la vez desperdiciaba más harina. Para mover la piedra, ya sea la voladera o la muela, se utilizaba la energía eólica, la hidráulica o los animales, los cuales se conocen como molinos de sangre. Y en los molinos pequeños se utilizaba un mecanismo más fácil. Que un ejemplo de esto sería los molinos de café. El grano se vertía en un agujero central de la voladera y el polvo molido salía en los bordes donde se recogía. Una vez ya que estuviera molido el grano y reducido a harina, se utilizaba el cernero. Era un cilindro inclinado con varias secciones de malla de sedazo, cada una con un tamaño de paso distinto, que se hacía girar mientras que la harina pasaba por su interior, dejando pasar la sección de harina que se hallaba de mejor calidad y la peor quedaba por encima, y finalmente el salvado o afrecho, que es la cascarilla del grano, se molía.
Es una fuente de energía renovable que se utiliza por la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, molinos de viento de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética en energía mecánica. La energía del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores tanto en el suelo firme como en el suelo submarino. Me presento, soy Adrián Campuzano del equipo 4 y les voy a hablar sobre las ventajas de la energía eólica. Bueno, como sabemos, actualmente se está llegando al límite de la capacidad de los ecosistemas para regenerarse debido a la alta cantidad de contaminación producida por el ser humano, por lo cual la idea de las energías renovables y sustentables es una gran propuesta y a continuación les dejo algunas de las ventajas de la energía eólica. Una de las ventajas es para generar energía eléctrica sin que haya ningún tipo de combustión o transformación térmica. La otra es que se obtiene sin que haya alguna alteración en los mantos acuíferos, ni por consumo ni por contaminación de residuos. Otra de las ventajas es que es inagotable, lo cual se produce de forma mecánica y es directamente utilizable. Y la última, que se produce localmente, lo cual nos ayuda al autoabastecimiento. También les hablaré de la energía cinética. Se trata de la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo de mover un determinado objeto, lo cual se encarga de que éste pase de estar en reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. Bueno, la energía cinética depende de la masa y la velocidad del cuerpo, la cual para calcularse debe tenerse en cuenta que la energía se mide en joules, la masa en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. El aerogenerador de eje horizontal se caracteriza porque hacen girar sus palas en dirección perpendicular a la velocidad del viento indicente. La finalidad del rotor es convertir el movimiento lineal del viento en energía rotacional que puede ser usada para hacer funcionar el generador. La velocidad de giro de las turbinas del eje horizontal sigue una relación inversa al número de sus palas, o de forma más precisa al parámetro denominado solidez, que indica el cociente entre la superficie ocupada por las palas y la superficie raída por ellos. Son los más habituales y se les denomina también watts. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre el aerogenerador de tripala. En la mayoría de los aerogeneradores modernos están diseñados con 3 palas, a eso se le va a llamar tripala, con un reactor a barlovento, que esto quiere decir que va a estar cara al viento, y estos van a usar motores eléctricos en su mecanismo de orientación. Este diseño tiende a imponerse como estándar al resto de los conceptos evaluados, debido fundamentalmente a que va a tener una mejor estabilidad y así va a tener una mayor aerodinámica. Y así posteriormente va a tener una menor emisión de ruido y así va a aumentar un mejor rendimiento energético dentro de los rotores de 1 o 2 palas. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre la torre de celosía. Este tipo de torre consiste en una estructura metálica en la que se sustenta el rotor eólico y los componentes mecánicos de la transmisión. Esta torre de celosía fueron entonces los primeros diseños para las primeras pruebas de las turbinas y continúan siéndolo para las más pequeñas turbinas en algunos casos hoy en día. Estas turbinas alrededor miden unos 30 metros de altura. Así como pueden presentar ventajas, presenta algunas desventajas. Una de las ventajas es de que va a tener un costo reducido, pero tiene una accesibilidad compleja que dificulta las tareas de mantenimiento, y esta es una de las peores desventajas que tiene esta torre. Bien, ahora les hablaré un poco sobre el momento flector. Es la carga de viento que va a producir un momento sobre la torre variable con la altura. Si se divide la torre en pequeños incrementos de altura, se puede calcular el momento flector en cada uno de ellos mediante una integral sencilla. Básicamente se integra la fuerza que ejerce el viento en la parte de estructura que queda por encima del punto estudiado, multiplicando por esta distancia. Esto es porque esta parte superior ejerce un momento sobre el punto elegido, en cambio la parte que queda por debajo no. Lógicamente el momento máximo estaría en el empotramiento, puesto que la parte estructural queda por encima de
es la torre de complemento. Así el momento flector es un punto de la torre situado en la altura de la Z, viene definido por esta fórmula, siendo que Dfr es la fuerza resistencia que ejerce el viento sobre la torre, Z que es la distancia del suelo hasta el punto donde se estudia el momento flector, E que es la distancia desde el suelo del suelo hasta el incremento de la altura de torre, tomando en parte de la estructura que queda por encima de un punto estudiado, y la L que es la altura de la torre teniendo en cuenta la variable E, puesto que hay un integral de incremento entre la Z y la L de la ecuación a resolver que queda. Ahora el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal es el más crítico entre los desplazamientos, y por esta razón su estudio ha de ser cuidadoso y probablemente uno de los factores decisivos en el dimensionamiento de las torres, puesto que uno de los extremos se encuentra empotrada a la torre. Será el extremo libre en el que sufra los mayores desplazamientos. Así, la integral que nos permite obtener dicho desplazamiento será la siguiente fórmula, siendo que E es el módulo de elasticidad y la expresión que resulta en la integral es la siguiente fórmula que se muestra aquí en la diapositiva. Bueno, y ya por último, se ha calculado el peso de la torre, que se hace un cálculo más sencillo, que sería el peso es igual a la masa entre el volumen, siendo así que masa es igual al peso elevado al volumen. Mi nombre es Kevin y les voy a explicar sobre la energía potencial electrostática. Este es un tipo de energía potencial que resulta de la fuerza de Coulomb y está asociada a la configuración particular de un conjunto de cargas puntuales en un sistema definido. Esta no debe confundirse con el potencial eléctrico. El término energía potencial eléctrico se suele emplear para describir la energía potencial en sistemas con campos eléctricos que varía con el tiempo, mientras que el término energía potencial electrostática hace referencia a la energía potencial en sistemas con campos eléctricos constantes en el tiempo. Los aerogeneradores emiten rayos hacia arriba. Estas descargas eléctricas se producen en intervalos regulares conforme rota la turbina. Entonces lo que pasa es que los álabes de la turbina eólica envía descargas eléctricas hacia arriba de forma sincronizada con su rotación. Para ello se ocupa que haya condiciones de tormenta, aunque no es necesario que muestre aparato eléctrico. La rotación de las turbinas de viento provoca cambios en el campo eléctrico de las nubes con una carga electrostática que dan lugar a concentraciones locales que actúan con puntos de inicio para la formación de una corriente. Entonces nosotros, de acuerdo a todo esto, vamos a enfocar el cálculo integral en la aplicación de electrostática, que va de la mano con la ley de Coulomb, la cual pues nos habla que dos cargas eléctricas iguales se repelen entre sí con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Lo que calcularemos respectivamente es si la repulsión es de 10 dinas cuando están separadas 2 centímetros. Calcularemos el trabajo realizado para llevar las cargas desde una separación de 5 centímetros hasta una separación de 1 centímetro. Este ejercicio se trata de calcular el trabajo necesario para atraer a dos cargas iguales en un medio de una fuerza de repulsión desde una distancia que va desde los 5 centímetros hasta una distancia de 1 centímetro. Utilizando la forma que es de trabajo, que es igual a W igual a F por X. Los datos instantáneos que nos suministra el ejercicio es que existe una fuerza de repulsión de 10 dinas y una distancia que está ubicada entre las dos cargas, que pues es de 2 centímetros. Entonces estos datos instantáneos los sustituimos en la ley de Coulomb, como se muestra a continuación. A continuación despejamos el valor de las constantes refiriéndonos a las dos cargas que se están multiplicando por la constante de la ley de Coulomb. Se multiplican las constantes K por Q1 más Q2 y da como resultado la K por Q al cuadrado, que es igual a 40. Lo único que sí sabemos es que el producto de las cargas por la constante de la ley de Coulomb es igual a 40 dinas
por centímetro cuadrado. Entonces colocaremos en el ejercicio la constante con un valor de 40. Recurrimos nuevamente a la fórmula de la ley de Coulomb y sabemos que las constantes K por Q1 más Q2 son el producto de las cargas, el cual tiene el valor de 40. Entonces, al sustituir la función de la fuerza sería F igual a 40 sobre X cuadrada. Por definición tenemos las siguientes fórmulas, donde trabajo es igual a fuerza por distancia. La diferencial de trabajo es igual a la fuerza por la diferencial de distancia. Como tenemos la fuerza en función de X, lo que sustituimos en el diferencial de trabajo y obtenemos la expresión de la siguiente manera, donde diferencial de trabajo es igual a 40 sobre X cuadrada por diferencial de X. Ahora integramos la expresión de la diferencial de X, quedándonos como integral de diferencial de X igual a integral de 40 sobre X cuadrada por diferencial de X. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo con límites de 1 a 5 debido a la distancia que pretendemos mover a las cargas en contra de esa fuerza de repulsión para acercarlas desde 1 hasta 5 centímetros. Entonces ahora sustituimos los límites de 1 a 5. Como consiguiente sacamos el 40 de la integral, ya que es una constante, y aplicamos las leyes de los exponentes y quedarían una integral directa. Utilizaremos la siguiente fórmula, que es integral de x a la n por diferencial de x, que es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Quedaría de la siguiente forma: trabajo igual a 40 a la x menos 1 con límites de 1 a 5. Aplicando el teorema fundamental del cálculo decimos que trabajo es igual a 40 por 1 entre menos x con límites de 1 a 5. Sustituimos los límites aplicando el teorema fundamental del cálculo y nos quedará de la siguiente manera. Ya en la sumatoria de fracciones quedaría así, donde el trabajo es igual a 40 por 4 entre 5, y ya un resultado más concreto sería que el trabajo es igual a 32 ergios. Y pues la mayoría de las dimensiones de los objetos que utilizamos en la maqueta, pues principalmente la base fue de largo fueron 75 centímetros por 50 de ancho. En las casitas pues son de 7 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo. En el campo de cultivo, en la parte inferior fueron 20 centímetros, del lado izquierdo de 12 centímetros, en la parte superior de 15 centímetros y en la parte derecha de 14 centímetros, al igual que pues los molinos de viento tenían un radio de 5 centímetros y una altura de 20 centímetros. Bueno, en la maqueta se colocaron lo que fueron 2 molinos de vientos. Estos van a funcionar para el cultivo de maíz que fue establecido para que provoque la molienda, los cuales ayudan al ahorro de energía. Estos también generan electricidad para el uso de casas, se puede decir domésticamente, por lo cual también podemos observar que la energía cinética generada por el efecto de las corrientes de aire son convertidas en otras formas útiles de energía para algunas actividades humanas o diarias. Como sabemos, al molino de viento también se le puede llamar bombeador de agua. Esto proviene de su empleo original como molino para moler granos. Esto se aplicó para la extensión de los mecanismos similares, para el bombeo de agua y algunos otros usos. Un suministro de agua como los molinos también son funcionales para la recolección de limpieza de agua. Esto cada vez es más común en el uso de
molinos de viento, ya que para el bombeo de agua en algunos municipios pues utilizan los molinos de viento, más que nada para el suministro de agua para la agricultura y la ganadería. Estos molinos de viento bombean agua de estanques o algunas otras zonas para asegurar los niveles apropiados de oxígeno disuelto en el estanque. En muchos casos el agua del estanque tiene concentraciones muy bajas de oxígeno disuelto. A veces es totalmente desprovisto, ya que es causado la mortalidad de algunos organismos acuáticos. El bombeo de agua también mediante el molino de viento asegura la calidad de agua necesaria de una forma económica y respetuosa con el medio ambiente. Los molinos de viento están protegidos contra vientos excesivos, ya que están dotados de un sistema de frenado automático, además de su sistema de frenado automático. El molino de viento dispone de algún sistema de frenado manual a pie de torre, esto para pararlo cuando se desee. Al terminar este proyecto, llegamos a la conclusión de que la tecnología está muy arraigada a la agricultura y el uso de las energías renovables es muy común hoy en día y muy beneficiosa tanto para los cultivos como para los agricultores. En este proyecto se demostró el uso del beneficio del cálculo integral en conjunto con otras materias como las matemáticas, la estadística y en este caso sobre todo la física. La elaboración de la maqueta nos ayudó a considerar teorías para llegar a diversas fórmulas, las cuales nos ayudan en la elaboración y comprender un poquito más los molinos de viento. Y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y felices fiestas.